Hola, buenas tardes. Profe, venimos a sustentar el trabajo sobre la situación de riesgos ante fenómenos naturales. En este caso nosotros escogimos la situación del Jarillón de Floraria, que limita con el río Cauca. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Daniela Restrepo, Manuela Navarro y quien le habla, Ricardo Vargas. Empezaremos por nuestros objetivos. Como objetivo general, tenemos identificar y caracterizar la situación de riesgo por inundación en el Jarillón de Floraria, localizado en la Comuna 6 de la ciudad de Santiago de Cali. Ahora bien, nuestros objetivos específicos son analizar la amenaza por inundación del río, analizar el riesgo asociado a la amenaza presente y a la condición de vulnerabilidad de la población residente en el Jarillón, conocer las distintas estrategias implementadas por las autoridades gubernamentales para atender la problemática presentada en el Jarillón. Entonces pasaremos a identificar la problemática que se toma como objeto de estudio por motivos que no son ajenos a la mayoría de la población que habita Santiago de Cali, ya que el río Cauca es el río más grande que atraviesa gran parte del distrito de Agua Blanca y también es el que abastece gran parte de la ciudad. Partiendo de esto, se puede decir que cuando el río alcanza su nivel máximo, se pueden evidenciar inundaciones a lo largo de su ribera. Ahí en esta ribera existen poblaciones que se han acentuado por varios tipos de causas a lo largo de los años. Una de estas poblaciones se ha acentuado en el Jarillón de Floraria, ubicado en la Comuna 6 de Santiago de Cali, donde se ha evidenciado que el nivel de agua, cuando este se ha desbordado, alcanza niveles de hasta 50 centímetros de altura. De igual manera, a lo largo del Jarillón se encuentran casas por doquier, lo que significa un riesgo significativo para estas poblaciones de habitantes que se encuentran ahí. Por ende, hemos decidido tomar esta problemática como estudio para analizar los factores que influyen en las catástrofes naturales y cómo éstas afectan en las comunidades que no respetan la naturalidad de los ríos. Floraria se encuentra ubicado en la Comuna 6 de Santiago de Cali y esta limita al oriente con el municipio de Palmira, al sur con la Comuna 7 y al occidente con las comunas 4 y 5. Como podemos observar, sus coordenadas son 3 grados 29 23 norte y 76 grados 29 17 oeste. Tiene una densidad poblacional de 337,87 habitantes y una superficie de 5,01 kilómetros cuadrados. Este mapa nos muestra la ubicación de Floraria en la Comuna 6. Este mapa lo tomamos de Google Maps junto con este que hace la limitación y el recorrido por el Jarillón. La línea verde es el recorrido por el Jarillón del río Cauca. Entonces podemos decir que las inundaciones por crecientes del río Cauca son eventos de origen natural que han tenido mayor área de impacto en la ciudad debido a la altura y la amplitud que han alcanzado las aguas en las comunas del oriente. Según datos históricos, se han registrado grandes inundaciones a causa del río Cauca en 1938 hasta 1999. Sin embargo, se dice que la que sucedió en 1950 ha sido catalogada como la mayor inundación que ha registrado en la ciudad. Ahora bien, pasaremos a desarrollar el tema. Realizar un análisis de riesgo permite la estimación de las pérdidas materiales y humanas que se pueden presentar en estas zonas, ya sea por un evento natural o antrópico, que se convierte en algo potencialmente peligroso para el hombre y para sus actividades agrícolas. Entonces, bien, ahora veamos el escenario. En el año 2013, una comisión de técnicos holandeses expertos en el manejo de aguas y diques y la corporación OSO entregaron al Gobierno Nacional y Alcaldía de Cali los estudios sobre el estado del Jarillón que protege la ciudad, manifestando que una crecida del río podría ocasionar daños catastróficos de magnitudes inmensas para la ciudad.
En dicho estudio, los expertos encontraron que a lo largo de los 17 kilómetros de extensión que tiene el dique, hay 6 puntos críticos que muestran un alto grado de inestabilidad. Esos puntos críticos son Brisas de un Nuevo Amanecer, Samanes, Brisas del Cauca, Cinta Larga y Venecia, todos ubicados a lo largo de los 17 kilómetros que comprenden el dique. Si se llegase a dar un desbordamiento o un rompimiento del dique, se podría caracterizar que alrededor del 75% del área urbana del municipio se quedaría sin suministro de agua potable, debido a que la planta que se encarga de potabilizar el agua se encuentra instalada sobre el dique del río Cauca, lo que ocasionaría que el 70% de las aguas residuales que se generan en la ciudad no se podrían tratar exitosamente, debido a que la planta de tratamiento se localiza en el Jarillón. Lo que se podría decir que quedaría inundada, además de las aguas del río, la ciudad quedaría inundada además de las aguas del río, también de los desechos líquidos altamente contaminantes y perjudiciales para la salud. Aquí podemos observar dos imágenes tomadas del archivo del Diario de Occidente, donde en la primera se observa una inundación ocasionada por el desbordamiento o porque el río ha alcanzado su nivel máximo en esta zona, y en la otra podemos observar cómo las casas ubicadas sobre el Jarillón incumplen la ley de distanciamiento junto a los ríos. Entonces, notas el nivel de exposición que tienen las viviendas ubicadas en el Jarillón de Floraria, incumpliendo de esta forma con la normativa exigida por el decreto 1106 de 1986, el cual establece que se debe tener una distancia mayor a 30 metros de un afluente hídrico. Entonces, partiendo de todo esto, la Corporación Oso crea un estudio donde modela la amenaza por inundación en periodos de retorno de 100, 250 y 500 años, para el desbordamiento del río en 6 tramos de 150 metros de longitud. Cada uno de estos sitios donde la altura del dique está reducida por las intervenciones antrópicas. Con este mapa quiso plasmar los niveles de vulnerabilidad de infraestructura expuesta y se valora su riesgo. Como podemos ver, las zonas que serían de mayor afectación serían las comunas 6, 7 y 21, que pertenece al oriente de la ciudad. En la siguiente tabla presentaremos la afectación de vulnerabilidad a partir de la identificación de población, viviendas, estructuras de servicios públicos principales, donde la afectación de viviendas en la zona urbana serían de 184,432 viviendas, y sobre el dique 2.673. Eso quiere decir que hay más personas afectadas viviendo en ese momento sobre el dique El Jarillón que en la misma zona urbana. Entonces mostraremos la gestión de riesgo implementada por las autoridades. Es importante mencionar que el mismo Jarillón sí hizo parte de un plan de mitigación de la CBC en los años 60, buscando contrarrestar las crecientes del río Cauca. Para tal efecto, la entidad levantó un dique de 17 kilómetros de largo y 1,7 metros de alto, compactando tierra, arcilla y gran cantidad de materiales orgánicos, el cual se ha ido debilitando a través de los años por varios aspectos. Primero, la presencia de hormiga arriera, y segundo, las tuberías ilegales instaladas informalmente por las personas asentadas en el Jarillón. Y un tercero es el establecimiento de industrias en el lugar. Se suelen instaurar fábricas ahí, chatarrerías, cosas de maderas. Y eso ha provocado que el dique, como consecuencia de la presión, ejerce las infraestructuras construidas sobre el mismo. Ante este eventual hecho, del POT o Plan de Ordenamiento Territorial de 2014 contempla la ejecución del proyecto Plan Jarillón de Cali. Como la única alternativa de solución ante tal problemática identificada, este programa está conformado por un comité del cual hacen parte en Cali la CBC, el DASMA, la Secretaría de Vivienda Social, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y el Fondo de Adaptación del Gobierno Nacional. Se sabe que este plan tiene una asignación presupuestal
del orden de 1,3 billones y obras que lo componen. Dichas obras contemplan desde el reforzamiento de los 17 kilómetros que tiene el Jarillón hasta la reubicación de las familias que actualmente están asentadas sobre el mismo. A continuación mostraremos una tabla de las posibles soluciones planteadas por estos organismos ante las amenazas. La primera sería la reducción de la amenaza, que sería el reforzamiento y reconstrucción de los jarillones, sobre todo los 17 kilómetros, que sería un acto de ejecutar por la CBC. La reducción de la vulnerabilidad, que sería acompañamiento social a los 7.641 hogares que habitan en la zona de riesgo. Y el actor a ejecutar sería el municipio de Santiago de Cali a través de la Secretaría de Vivienda Social y Fondo Especial de Vivienda. La reducción de la vulnerabilidad de la infraestructura, que sería por parte en Cali, con la reestructuración de la PETA y la estación de bombeo Paso del Comercio. Y la cuarta, reducción de la amenaza por deficiencia en el sistema de drenaje, que también sería por parte en Cali, haciendo la recuperación hidráulica del sistema de drenaje y regulación del oriente de Cali, canales y estaciones de bombeo. Nosotros planteamos unas ciertas posibles estrategias de prevención o mitigación. La primera de estas estrategias es implementar un modelo de convergencia y coordinación, articulación interinstitucional y subsidiariedad que garantice las acciones de protección y monitoreo de riesgos en el corto, mediano y largo plazo. El segundo sería definir las zonas de zonificación y los usos sociales, recreativos, deportivos, culturales y ambientales en la área del sistema de protección de inundaciones, especialmente en los jarillones. Y en tercer lugar, establecer una estrategia de participación y organización comunitaria para la vinculación directa a la ciudadanía en los procesos de apropiación, cuidado, usos sociales del territorio, sostenibilidad ambiental y gestión del riesgo del área de los diques. Es aquí donde se hace necesario, de igual forma, que las autoridades ambientales, en alianza con los centros de educación superior, realicen charlas ecológicas, seminarios, foros, etc., que aborden los distintos problemas que trae consigo la invasión a terrenos no aptos para el establecimiento de población, advirtiendo las consecuencias sociales, económicas, ambientales, entre otras, que este proceso acarrea y que configuran nuevos escenarios de riesgo para la región, como lo es el Jarillón de Floraria y en general el dique del río Cauca, que están declaradas como áreas de alto riesgo no mitigable. Una vez ya ejecutado el proyecto Plan Jarillón con efectividad y según los tiempos y recursos dichos del programa institucional demandado, las autoridades gubernamentales estarán encargadas de establecer las medidas necesarias que eviten nuevamente el desarrollo de procesos de urbanización en el sector, ya sean de carácter legal e informal. Se necesita entonces una alta capacidad cooperativa del municipio y de las fuerzas del orden público para tal situación. Aquí podemos ver una representación del plan Jarillón, que estaba estimado para noviembre del 2015, dándole solución a 1.800 hogares que habitaban en el Jarillón. Una de nuestras posibles conclusiones, o bueno, llegamos a ciertas conclusiones, es cómo se está evidenciando de forma significativa un acelerado crecimiento poblacional que obedece a una serie de dinámicas particulares, las cuales propician el desarrollo de procesos particulares, las cuales propician de urbanización que no han sido debidamente planificados por los autores gubernamentales. También se puede observar que la situación en la cual se encuentra la población localizada en el Jarillón de Floraria es cada vez más compleja, ya que muchas de las personas ubicadas en el lugar son de escasos recursos, con niveles educativos muy básicos, además de tener un acceso limitado a los servicios públicos. Se pudo identificar que el proyecto Plan Jarillón ha generado una serie de tensiones y conflictos entre la comunidad y los organismos del Estado, ya que este programa involucra el reubicar a las poblaciones asentadas sobre el dique del río Cauca hacia otras zonas de Cali, hecho que sin duda acarrea enormes complejidades sociales, políticas, económicas y culturales, pues muchos de los habitantes del sector aseguran que las distintas entidades municipales al cargo del tema no están tomando en cuenta las necesidades de las personas del sector. También se puede hacer la configuración de las condiciones de riesgo del desbordamiento del río Cauca en el oriente de Cali e inundaciones por sus tributarios en el actual anillo oriental. Ha sido un proceso de largo plazo en el que convergen diversos factores como las migraciones, en gran medida por el desplazamiento forzado,
a causa de violencia y el despojo de tierras campesinas a falta de oportunidades para la obtención de vivienda, o algunas veces sencillamente se trata de personas que les gusta invadir terrenos en todos los lados para recibir ayudas estatales. También pudimos observar cómo es realmente necesario implementar medidas para disminuir el riesgo a largo plazo de las personas que se establecen en lugares, eliminando sus causas como la intensidad de los fenómenos, la exposición y el grado de vulnerabilidad de las casas, creando más proyectos sociales sobre subsidios de vivienda. Y por último, crear medidas para la preparación cuyo objetivo es asegurar una respuesta apropiada en caso de necesidades, incluyendo alertas oportunas y eficaces, así como evacuación temporal de la población y de bienes en zonas amenazadas, anexando a esto un plan estratégico de medidas de respuesta cuando está sucediendo o ha sucedido un desastre.